Estados Unidos para que los bancos tengan que poner más capital. Si Estados Unidos fue un problema, en Europa fue un problema peor. Los bancos podían prestar 35 veces, por ejemplo, en algunos casos, el capital que habían puesto en la mesa. Y el capital que habían puesto en la mesa en muchos casos no era capital. O sea, capital de verdad se llama el capital del primer piso, Tier 1 en inglés, el capital ya financiero, que no son simples utilidades reinvertidas o dinero que han puesto los accionistas, eran a veces parte importante del capital. Entonces imagínense, si ustedes prestan 35 veces su capital y a quien le prestan pierde el 3% de lo que le han prestado, desapareció tu capital, ¿no? Y el banco entró en problemas. Saben también qué pasó cuando los bancos entraron en problemas. En algunos países los dejaron irse por el caño, pero en la mayoría de países el Estado los rescató. Y no se han hecho todavía esas reformas. Entonces hay un problema de regulación inadecuada de una serie de temas, pero el principal es el financiero. De hecho, había personas que decían que no había que regular a los bancos. Personas que saben mucho de economía, ¿no? Alan Greenspan, por ejemplo, el que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un tipo brillante, decía eso, y un estudiante de cualquiera de nosotros tres sabe que hay fallas de mercado que hacen que no puedas dejar que los bancos hagan lo que quieran. En China se preocupan hoy día por el sistema bancario en la sombra. En Estados Unidos era más conocido que había tal cosa y ahí fue. Hace años, antes de la crisis, un fondo de inversión hecho por Nobel de Economía que se llamaba el administrador de largo plazo del capital, digamos, Long Term Capital Management, llegó a apalancar 92-1 y quebró. Y uno de los dos no economistas que le dan el nombre a la fórmula que te permite valorar una opción financiera, un derivado, era miembro del directorio y no era alguien que iba una vez al mes, era siempre totalmente activo, hacía presentaciones, iba de roadshow, etc. Entonces todo eso lo podemos meter en la categoría de problemas en la regulación, en parte por una agenda equivocada, en parte por una agenda política, pero más que nada porque se generaban inmensas rentas, ¿no? Los banqueros financiaban a los políticos hacían los osos, los banqueros se conseguían sus Greenspans que decían que había pasado algo de pronto, que había cambiado la teoría económica, pero nadie lo había escrito en ningún trabajo, ni se había ganado ningún premio por decirlo, sino simplemente lo decía un foro como este y todos los banqueros aplaudían. Estaban ganando pues 3, 5, 10, 15 millones de dólares un banquero de buen nivel en Estados Unidos, entonces perfecto que lo digan. Pero también hubieron fallas de Estado y por alguna razón hemos volteado la cara y hemos ignorado esas fallas de Estado. Por ejemplo, las políticas públicas que se dan en Estados Unidos para que los bancos del Estado tomen un papel cada vez más activo, o instituciones financieras que cumplen diversos papeles en el mercado hipotecario, de manera que el mercado hipotecario seguía y seguía creciendo, no la mencionamos. Y Fannie Mae, Freddie Mac, Sallie Mae, que hacen diferentes cosas, una hace préstamos para universitarios, pero Fannie y Freddie para hipotecas, y mandatos de varios presidentes, Bush papá, Clinton y otros presidentes, de presta más, presta más, presta más y presta más. Si quieren leer un libro interesante, así como ágil de leer, sobre la crisis financiera en Estados Unidos, lean un libro que se llama en inglés La Gran Venta a Corto, en castellano, ¿no? The Big Short. El que lo escribe es un economista y un periodista que se llama Michael Lewis, que es columnista de Bloomberg y que ha escrito libros bien divertidos. Ha escrito un libro que se llama El Póker de los Mentirosos, que es un libro sobre la mesa de bonos de Salomon, que era la líder en los 80, donde trabajaba Michael Bloomberg. U otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, hay uno sobre opciones de Morgan Stanley. Hay uno que se burla de Silicon Valley, que se llama La Nueva Cosa, que cuenta como un señor en su oficina en San Francisco manejaba un yate y en su oficina le habían puesto aire y le habían puesto brisa. Entonces el tipo decía que tenía que trabajar pero podía manejar su yate gracias a la tecnología del siglo XXI, ¿no? Entonces Michael Lewis dice: la gracia de ir en yate es ir en yate, no simular que estás en yate. Michael Lewis hace una buena descripción de la crisis hipotecaria y ahí van a leer los dos temas, van a leer el problema de regulación y van a leer las fallas de Estado, ¿no? Lewis cuenta que un amigo tenía una chica que iba a cuidar a su hijo cuando él no podía, ¿no? La chica tenía 2 departamentos que valían $250,000 cada uno. Y la chica le dijo: mira, yo acabo de llegar de México y a Estados Unidos es lo máximo, porque iba a pedir plata.
me han prestado para 2 departamentos que han subido de, digamos, 200 a 250.000 dólares cada uno en 3 meses. Entonces yo tengo 4 meses de llegada y ya tengo $500.000 de propiedades que vivo en los Estados Unidos, ¿no? Eso claramente no funciona, ¿no? La mujer era al final del día una señora que cuidaba niños y el resto del tiempo estudiaba un poco y ahí iba, ¿no? Entonces yo diría en resumen que la crisis tiene que ver con estas 3 cosas, ¿no? Estás pagando costos de haber vivido más allá de lo que podías, regulaste de manera inadecuada, pero también el Estado cometió errores, indujo a fallas, eso se llaman fallas de Estado. Que esto es el fin del mundo. Alguna vez le escuché a un señor de ese plan hablando de las ondas de Kondratiev, que había estudiado la economía y que esta era la onda final y ahora sí el fin del capitalismo. No creo eso, ni lo cree nadie más o menos serio, ¿no? Hay un crecimiento inmenso todavía por venir en China, en India, en Vietnam, en Bangladesh, en Pakistán. La productividad está creciendo muy rápido en algunos países de Asia, en algunos países de América Latina, algunos países de África inclusive están integrándose a la economía mundial, vienen grandes acuerdos de integración. O sea, hay algunas razones para pensar que va a empezar esto a caminar de nuevo, pero estamos pasando por un bache serio, ¿no? Y la cosa sería aprender las lecciones, no volver a cometer errores, que generalmente son errores guiados por el afán de lucro, por la búsqueda de rentas, ¿no? Greenspan, insisto, no es ningún sonso, ¿no? Entiende perfectamente lo que yo entiendo y 2 o 3 veces más de economía, y chiquitos del séptimo ciclo de la Pacífico entienden rápido lo que les dije, ¿no? Bueno, después viene este tema del modelo, ¿no? Cada vez que yo leo el modelo en el Perú, acá no hay modelo, pues todo esto se hace a la viable, van saliendo las cosas de una manera, de otra. A veces hay rentas, a veces un político reacciona a sesgos que tiene, ideología que tiene, preferencias que tiene y van armándose las cosas, ¿no? Pero esto no es un proceso, digamos, organizado y sistemático en el cual tienes un paradigma y vas avanzando su paradigma, ¿no? Han habido, como sabemos, algunos cambios de política porque las personas que estaban más cerca de influir las decisiones públicas pensaban diferente. Pero sí puedo darles algunas ideas de lo que dice la teoría respecto al tema que nos convoca, ¿no? Y dice por lo menos 3 o 4 cosas, ¿no? La teoría económica dice que hay 2 razones para las que el Estado intervenga en estas industrias. Una le llama las externalidades, que son los costos que el productor impone en el resto de la sociedad y él no reconoce. Si el señor de Casapalca, y esto es literal para los que conocen el tema, el señor Gubis, ¿no? Tiene su depósito de relaves ahí, y al costado tiene un tripley, ¿no? Y llueve un poquito y se cae el depósito de relaves y se va todo el agua del río, bueno, todo el relave del río. Él impone en cualquiera que esté en el entorno, río abajo, un costo inmenso, y es que se mueren los peces, el agua que irriga tu chacra mustia todas las plantas que tiene, ¿no? Eso es una externalidad. El Estado peruano no tenía legislación ambiental en los 80s, 70s y 60s. Podías poner tu depósito de relaves con un tubo, tirarlo al río Mantaro y no pasaba nada. En los 90 se creó legislación ambiental y siguió mejorando, y ahora creo que al pasarle al Ministerio del Ambiente la responsabilidad ambiental se ha mejorado más. Pero después voy a hacer un comentario sobre este tema, ¿no? Pero en esencia ese es el tema de externalidades. El otro tema es el tema de los bienes comunes. Un afluente de agua, una laguna, la que sea, no solo el Perú, cualquier laguna, es un bien común, no es un bien en el cual el Estado tiene que intervenir para que se conserve. Sobre el tema de los bienes comunes, los que recuerdan, escribió alguna vez Russell Harding en los 60s, más recientemente escribió Coase en los 70s y en los 80s, y hace no mucho escribió Elinor Ostrom, que murió hace muy poco, en los 80s y en los 90s. Yo hablé con Ostrom después de Bawa un rato, y la señora se dio unos días para leer y después me llamó y me dio ideas de cómo eso se podía organizar mejor. El señor Hernando de Soto, que es un gran marquetero, ha hablado un montón de este tema, pero la que sabía era Ostrom. Si les interesa leer a alguien que sabe economía, no de marketing, lean a Elinor Ostrom, que su obra está ahí, ¿no? En la Universidad Indiana estudió ella, enseñó ella mucho tiempo. Entonces hay una serie de formas de organizar mejor los bienes comunes. Si nos da el tiempo al final podemos empezar a pensar en cosas ya pues para las políticas públicas peruanas de ciencia ficción, sobre cómo las comunidades podrían trabajar mejor el monitoreo, el uso de los bienes comunes, etc. Regreso a lo más básico. Otro tema es el institucional. Sin instituciones, lo que dice la teoría,
ya de ciencia política prestada a la economía, que se llama elección pública, es que la sociedad no se pone de acuerdo en qué quiere hacer. Eso que nos dicen, que la democracia, que vamos a votar cada 5 años y que se elige, eso es mentira. En ningún país del mundo es así. En realidad las instituciones se eligen en muchas circunstancias por las personas. No son las personas que con su voto lo hacen, no es un referendo, no es un censo, no es una encuesta, es la institución. En ausencia de instituciones, como en nuestro país básicamente no hay instituciones, el Banco Central de Reserva, por ejemplo, es una institución que funciona de verdad, pero el resto no, son muy precarias. En estos conflictos de los temas que he mencionado, no sabes a quién recurrir. Si recurres al final, digamos, al MINAM, el MINAM tiene que tomar decisiones en el gabinete. Y el gabinete tiene que tomar decisiones bajo el presidente, y el presidente acaba de hacer el papelón de la repartija y está tratando de salirse del problema después de que jaló la alfombra de los candidatos que eligieron con la metodología que él propuso y que él empujó. Entonces imagínense, en ese contexto llevas un tema de estos al gabinete y pues te demora 5 minutos tu tema, ¿no? Entonces no hay instituciones, primero no sabes qué hacer, y segundo, si lo haces no consigues que la sociedad actúe. Se puede generar, muchas veces se genera lo que se llama un problema de acción colectiva. La sociedad tiene una idea de dónde quiere ir, pero no puede actuar para conseguirlo. Ejemplos en nuestro país hay 1 millón. Hay un montón de cosas en las que podemos preguntar acá qué harían, la mayoría coincidimos. Pueden hacer una encuesta nacional y la mayoría coincidiría, pero no ocurre. Miles de ejemplos, los que ustedes quieran. Las exoneraciones a largo, por ejemplo, son una mala idea. Las de la selva son una mala idea. Está recontraprobado que son una mala idea. Y ahí están, cambian. Entonces, no creo que podemos discutir este tema sin reconocer que nuestras instituciones son débiles. Ahora voy a lo que yo haría para que este tema funcione mejor, para que funcione de manera más armónica. Lo primero que haría es que no tendría, como lo hace el Estado peruano, entre cuentas especiales en el Tesoro y fondos propiamente dichos y recursos no utilizados del canon, 14 puntos del Producto Bruto Interno, que son 80.000 millones de soles más o menos, hoy día, en 60 cuentas o fondos dispersados por ahí, algunos de los cuales nunca han sido reglamentados. Se crearon, se dijo que se les iba a dar, obviamente no se les ha dado en el presupuesto, pero no operan. Lo que haría es tendría 2 fondos del Estado. Un fondo para temas fiscales, que ya existe, que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, que en teoría te sirve en caso haya, imagínense que haya una caída bruta del precio del cobre, ¿no? En la recaudación caiga, el Estado no quiera emitir deuda en ese momento, puede tomar recursos del Fondo de Estabilización Fiscal. Eso ya existe. Pero ese tiene un objetivo fiscal y macroeconómico muy preciso. El otro que haría, que es una combinación de todos estos fondos en uno solo, se llama usualmente un fondo soberano de riqueza. Hay un montón de países que lo tienen. Noruega tiene 1.5 veces el Producto Bruto Interno de Noruega en un fondo soberano de riqueza, porque durante décadas los noruegos han guardado dinero extra del petróleo en este fondo. Chile tiene, Colombia tiene, un montón de países tienen, unos 60 países del mundo tendrán. Entonces, ¿para qué se usa un fondo soberano de riqueza? Para todos estos temas de mediano plazo, para los temas de innovación, para los temas de institucionalidad, de infraestructura, para el desarrollo rural. Entonces, imagínense que ustedes pudieran armar un proyecto de varios años, ¿no? de integración vial. En vez de que cada distrito, cada provincia, cada región, el MTC, a través de sus diferentes entidades, provías y otras, estén diciendo, ya, ¿qué hacemos? La carretera, Ayacucho, no sé qué. Ah, ya, perfecto. Miren el Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, y la mayor inversión de este año es el cofinanciamiento de concesiones. Y después del 2 al 9 más o menos, o del 2 al 8 son carreteras en la sierra. Apurímac, Ayacucho, y un montón, Cajamarca. Pero cada carretera está pensada en una lógica de asignación anual de recursos. Este año voy a hacer la siguiente carretera, el otro año el siguiente. Imagínense si pudieran hacer un plan plurianual, en esencia sin límites, de caminos, carreteras secundarias y carreteras principales para integrar zonas de la sierra y la selva peruana con los mercados, ya sea el mercado de Lima, el de
Trujillo, el de Arequipa, o los puertos de Paita, Matarán y Callao. El Fondo Soberano de Riqueza podría hacer eso, podría, ¿no?, financiar la participación que corresponde al financiamiento público de un plan de varios años de carreteras y caminos, que además los mantendría, ¿no? Acá en la clásica es que hacen, pero después no pueden mantener, entonces lo tienen que volver a hacer, y así seguimos, ¿no? Ese es un ejemplo. En innovación, ¿no? Los programas de innovación, los que son agrónomos conocen como LINEA, ¿no? LINEA es una lágrima, ¿no? Habían 17 PhDs peruanos en LINEA hace 10 años, se fueron todos, ahora quedan creo que 2, y no tienen mucho apoyo del Estado en general. En innovación se está malgastando el dinero, como ya saben, ¿no? Entonces todo eso se podría hacer con un fondo soberano de riqueza, de manera que la renta minera, la renta de hidrocarburos sea mucho mejor utilizada, ¿no? SENACE y OEFA me parecen, como dije hace un momento, mejoras, pero me parece que han cometido 2 errores. El primero es no jalar a la gente del Ministerio de Energía y Minas que sabía trabajar el tema ambiental. No quieren irse, tienen el temor de que SENACE es débil, que los van a maltratar y que eventualmente los van a votar. Prefieren estar en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces tenemos a los mejores funcionarios públicos evaluando proyectos ambientales para las minas más chicas, y a los peores evaluando proyectos ambientales para las minas grandes, y aprendiendo. O sea, el colegio lo pagamos todos los peruanos, para los que están ahí haciendo carrera y aprendiendo. Lo mismo es en la OEFA. La OEFA ha sido jefe de la OEFA el primo o el tío de nadie, en algún momento reciente. Número 1. Número 2. Tanto SENACE como OEFA deberían trabajar con las empresas privadas que son las líderes mundiales en evaluación ambiental y en supervisión ambiental. Ni en 20 años los de OEFA van a saber cómo saben Knights and Pivot. No van a saber. Los otros son 300 o 400 geólogos, hidrólogos, etcétera, que trabajan en Canadá, en Sudáfrica, en Australia, etcétera. No van a saber igual, punto. Las universidades peruanas no enseñan igual, su jefe ahí no es tan bueno, la tecnología que tienen no es igual, los incentivos no son los mismos. Les pagan 8.000 soles, 6.000 soles, 4.000 soles, a los otros les pagan $12.000, $15.000, $10.000, dependiendo de quiénes son. Entonces, no entiendo la lógica de no usar a la gente que más sabe. Cuando preguntas más, te dicen, no, es que ya tienen contratos con las minas. Sí, pero también tienen prestigio. No van a jugarse su prestigio por un contrato. Normalmente no hacen eso. Y ya trabajan para otros estados y les va bien. En el tema ambiental, entonces, el tema de las regiones es bien complejo. He estado 2 veces en el MEF cuando han desfilado todos los presidentes regionales enfrente del ministro de Economía y no pueden decir prioridades del 1 al 3. Ninguno. Villanueva pudo, en la última vez, en la primera vez ninguno, en la segunda vez de 25 o 24 no pudieron. Todos te dicen lo que te han pedido en el presupuesto, que ya sabes, porque te lo han pedido en el presupuesto. Ninguno te dice qué es primero, qué es segundo y qué es tercero. Ninguno tiene una evaluación que te diga qué es más rentable para la sociedad, en un papel, menos todavía en la realidad. Entonces hay mucho trabajo que hacer con las regiones, las provincias y los distritos, y el MEF tiene que tener una actitud diferente. No puede tener una actitud de estar en el MEF esperando a que venga el perfil y decirles está mal hecho, hazlo de nuevo. Tiene que tomar la actitud de ir a trabajar con la gente para sacar los perfiles, que los perfiles estén mejor hechos y no sé qué. Pero la revolución, en mi opinión, es el Fondo Soberano de Riqueza, para que la inversión pública en el mediano plazo sea una inversión de calidad, una inversión pensada en términos plurianuales y una inversión que sea sostenible, no como ocurre hoy día. ¿Eso va a significar que los presidentes regionales pierdan autonomía? Sí, no de decisión, de ejecución. Pueden presentar sus proyectos, pueden ser priorizados y pueden ser ejecutados. Lo que van a perder es la capacidad de elegir al contratista. A mí me parece muy bien en algunos casos, porque hay una corrupción tremenda. Esos diría que son los términos básicos en materia económica. Hay un montón de temas políticos, hay temas de narcotráfico, hay temas de los Gubins de este mundo que se la pasan. Gubins venía, ya murió creo, pero venía, aterrizaba en Lima, te lo cruzabas en el aeropuerto, se iba a Máncora, se bajaba en su casa, entraba a su casa, le debía las unidades de salud a la ONP, a EPS, a todo el mundo, a todo el planeta. Tenía N multas ambientales, y el pobre había tenido que vender sus bienes en el Perú para irse, el pobre entre comillas, a vivir a Miami. Casapalca seguía haciendo lo mismo que le da la gana, y acá no pasó nada. ¿Y cómo hacía? Recurso amparo. Ponían otra multa, recurso amparo, recurso amparo.
Y por último, las multas no son proporcionales al daño a la sociedad. Entonces dañan 100 y te ponen una multa de 10 y tú encima piteas y pagas 3. Dejo algunas ideas, seguro con lo que comenten algunos otros van a haber más temas para seguir conversando. Muchas gracias, Pablo. Un aplauso por favor. Ahora, enseguida tenemos al doctor Oscar.